La mesa estaba dispuesta con un esmero que se notaba en cada detalle. Elena había extendido un mantel de lino blanco, reliquia de su madre, y sobre él colocó los platos con bordes, dorados que solo salían del aparador en las ocasiones, verdaderamente especiales. No había una celebración anunciada, pero en su interior sentía que aquella comida marcaría un antes y un después. Llevaba años aguardando este momento, sosteniendo un secreto que le pesaba en el pecho como una piedra imposible de mover. Afuera, la ciudad se mecía con la quietud de un domingo cualquiera, pero dentro de la casa el aire parecía más denso, cargado de una tensión invisible. Sofía fue la primera en llegar. Abrazó a su madre con esa ternura suya de siempre y le ofreció ayuda para terminar los preparativos. Vestía un vestido claro y llevaba el cabello recogido. Su voz tenía esa serenidad que la caracterizaba, la calma de quien siempre busca mantener la armonía. Poco después apareció Mateo, con su sonrisa abierta y un ramo de flores comprado al paso en la esquina. Saludó con alegría. Hizo reír a su madre con una broma ligera y, sin pensarlo, fue directo a probar la salsa que burbujeaba en el fuego. Elena lo miró con gratitud. Al menos 2 de sus hijos conservaban la sencillez y el respeto que tanto valoraba. El último en cruzar la puerta fue Álvaro, el primogénito. Siempre el último cuando se trataba de humildad, pero el primero en exigir reconocimiento. Llevaba una chaqueta oscura y un reloj caro que relucía bajo la lámpara del comedor. Caminaba con paso seguro, y sus ojos recorrían la casa como si evaluaran qué cosas le pertenecían aún por derecho. Saludó con un beso rápido. Dejó su teléfono sobre la mesa y se sentó directamente en la cabecera, sin esperar indicación alguna. Los primeros minutos transcurrieron con aparente calma. Sofía hablaba de un nuevo proyecto en su trabajo. Mateo contaba una anécdota divertida del taller, y Elena escuchaba, sonreía y asentía con paciencia. Pero como tantas veces, Álvaro terminó imponiendo su voz. «He hablado con el banco», anunció con tono solemne. «La expansión del taller no puede esperar. Pondremos la casa del pueblo como garantía». Las palabras de su hijo le golpearon a Elena como un vaso que se estrella en el suelo. Esa casa no era solo ladrillos y tejas. Era memoria, raíces, la infancia misma. Allí había crecido Ricardo, su difunto esposo, y allí habían vivido veranos interminables sus 3 hijos. Sofía dejó la cuchara a un lado, sorprendida. Mateo frunció el ceño. Elena respiró hondo. «La casa del pueblo es de todos», respondió con calma. «No puedes decidir eso tú solo». Álvaro se reclinó en la silla, cruzó los brazos y sonrió con arrogancia. «Soy el mayor. He llevado el negocio todos estos años. Si no fuera por mí, ese taller estaría en ruinas. Lo lógico es que yo decida». Mateo golpeó la mesa con la palma abierta. «Lo lógico sería escucharnos. Todos trabajamos por esta familia. No eres el dueño de nada». Álvaro lo miró con desprecio. «Tú, con tus sueños imposibles. Sofía con sus ideas de arquitecta y tú con tus fantasías de modernizar el taller. Yo soy quien mantiene esto en pie, y mamá lo sabe». Elena guardó silencio. Reconocía esa soberbia, cultivada con los años, y también el dolor oculto que la alimentaba. Había soportado desaires, gestos de desprecio, decisiones impuestas. Había callado por miedo a romper la unidad familiar. Pero ese día, frente a todos, comprendió que ya no podía permitir que el primogénito siguiera humillándola. La tensión aumentó cuando Álvaro mencionó el testamento del abuelo. Aseguró que el abogado le había confirmado que todo estaba en regla, que lo que llevara su nombre le pertenecía a él y a nadie más. Habló de derechos, de jerarquías, de tradición. Sofía intentó calmarlo, pero sus palabras se perdieron entre la furia contenida de su hermano. Mateo discutía con vehemencia, y cada frase de Álvaro sonaba más cruel que la anterior. En un momento la mirada del mayor se volvió hacia su madre, fría y desafiante. «Deberías darme las gracias», dijo con tono seco. «Si no fuera por mí, estarías perdida». El corazón de Elena latía con fuerza. Había pasado décadas guardando silencio, evitando una tormenta que sabía inevitable. Sus manos soltaron los cubiertos. Miró a Sofía, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Miró a Mateo, que apretaba los puños con rabia contenida. Y por último, a Álvaro, que esperaba verla ceder una vez más. Pero algo dentro de ella cambió. Se incorporó lentamente y habló con una voz firme, desconocida para sus hijos. No gritó, no reprochó, solo habló con verdad. «Basta, Álvaro. Hoy no voy a callar más». El silencio cayó sobre la mesa como un manto espeso. Incluso la calle, afuera, parecía haberse detenido. Álvaro arqueó una ceja, burlón. «¿Y qué vas a decirme? ¿Otra historia sentimental para hacerme sentir culpable?» Elena respiró hondo. Sus recuerdos comenzaron a desbordarse como un río retenido demasiado tiempo. Habló de su juventud en Lavapiés, de las paredes húmedas del pequeño piso, de los inviernos helados con mantas viejas.
Recordó aquellos días en que un muchacho llamado Gabriel la acompañaba a soñar con una vida sencilla, llena de amor y esperanza. Eran tiempos duros, pero con él todo parecía posible. También habló del miedo, de la presión familiar, de cómo su padre la había empujado a casarse con Ricardo, buscando seguridad para su hija. Ricardo fue un buen hombre, trabajador, constante. Ella aceptó ese destino creyendo que hacía lo correcto. ¿Y qué tiene que ver todo eso con nosotros?, interrumpió Álvaro impaciente. Elena lo miró con serenidad, una calma que lo desconcertó. Tiene que ver contigo, Álvaro. La frase cayó con el peso de algo irreparable. Sofía abrió los ojos, presintiendo lo que vendría. Mateo contuvo el aliento. Álvaro rió con nerviosismo. No intentes darme lecciones con tus nostalgias. Elena negó suavemente con la cabeza. No son nostalgias, hijo. Son verdades que he callado durante demasiado tiempo. Y hoy, después de soportar tus humillaciones, ya no puedo callar más. Quiero que sepas que tu soberbia se apoya en cimientos, menos firmes de lo que crees. Álvaro se inclinó hacia adelante, desafiante. Dilo de una vez. Elena tomó aire. Recordó la primera vez que lo sostuvo en brazos, el lunar en su hombro, el color de sus ojos, aquella sonrisa que no venía de Ricardo. Recordó también las palabras de su padre antes de morir. Algún día, la verdad deberá salir a la luz. Entonces habló sin temblar. Ese hijo al que todos consideran intocable, no lo es. Álvaro, tú no eres quien crees ser. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un trueno sin estallar. Sofía llevó las manos a la boca horrorizada. Mateo bajó la cabeza, aturdido, y Álvaro permaneció inmóvil, con la sonrisa congelada, incapaz de comprender lo que su madre acababa de decir. Elena lo miró a los ojos, serena. Sabía que lo que acababa de comenzar en Pinsington, ese almuerzo cambiaría para siempre el destino de todos. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Nadie se movía. El vapor que subía de los platos se disipaba lentamente, y las velas del centro parecían inclinarse bajo el peso de aquella revelación. Sofía apretaba la servilleta con las manos temblorosas, mientras Mateo no podía apartar la mirada de su madre. Álvaro, rígido, mantenía la vista fija en ella, como si esperara que todo fuera una broma cruel. ¿Qué significa eso?, logró articular al fin con voz ronca. ¿Estás diciendo que no soy hijo de papá? Elena cerró los ojos un instante. Sabía que cada palabra sería una herida, pero también sabía que callar ya no era posible. Eres mi hijo, respondió con firmeza. Mi hijo en todo sentido. Porque te llevé en mi vientre, porque te cuidé, porque velé tus noches cuando tenías fiebre. Pero tu sangre, Álvaro, también pertenece a otro hombre, a Gabriel. El nombre cayó sobre la mesa como el tañido lejano de una campana. Sofía se cubrió la boca y comenzó a llorar en silencio. Mateo cerró los ojos y exhaló un suspiro cargado de rabia y compasión a la vez. Álvaro, en cambio, explotó. ¡Mentira!, gritó golpeando la mesa. Esto es una mentira para quitarme lo que me corresponde. ¿Quieres destruirme delante de todos? ¿Quieres humillarme, mamá? Elena no apartó la mirada. Sus ojos estaban firmes, sin rastro de miedo. No quiero destruirte, Álvaro. Quiero liberarte. Quiero que entiendas que la soberbia con la que tratas a tus hermanos y a mí no tiene fundamento. No eres intocable. No estás por encima de nadie. Álvaro se levantó de golpe, derribando la silla. Caminó por el comedor como un animal acorralado, respirando con furia, murmurando frases inconexas. Sofía se levantó y trató de detenerlo. «Hermano, escúchala», suplicó con la voz quebrada. «No me llames hermano», rugió él apartando su mano. «Si esto es verdad, entonces todo ha sido una farsa». Mateo también se levantó, con los ojos encendidos. «Eres nuestro hermano porque crecimos juntos, Álvaro, porque compartimos la misma mesa desde niños, porque lloramos juntos cuando papá murió. La sangre no cambia el amor ni la historia». Álvaro lo miró con desprecio, pero en el fondo de sus ojos brilló un destello de miedo. No estaba acostumbrado a tambalear. Había construido su identidad sobre la idea de ser el primogénito, el heredero, el sostén de todos. Y de pronto, todo eso se resquebrajaba. ¿Y papá lo sabía?, preguntó con voz apagada. Elena asintió lentamente. Sí, lo supo, y aún así te eligió como suyo. Te amó desde el primer día. Te defendió cuando errabas, te enseñó a trabajar en el taller, confió en ti. Ricardo fue tu padre de verdad, aunque no compartieran la sangre. Las palabras no lo consolaban. Álvaro se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Durante un largo minuto nadie habló. Sofía se sentó a su lado y puso una mano sobre su hombro, que esta vez él no apartó. Mateo permaneció de pie, con el ceño fruncido, conteniendo una tormenta interior. Elena sabía que detenerse sería peor. Su voz volvió a llenar el aire, suave pero firme. Guardé este secreto porque creí que era lo mejor para todos. Pensé que la verdad destruiría a la familia,
pero lo que realmente la estaba destruyendo era el silencio. Y tu manera de tratar a los demás. Hoy hablo porque quiero que entiendas que la vida no se mide por el poder, ni por las herencias, sino por el respeto. Álvaro bajó las manos lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero su voz aún sonaba dura. Me humillas. Me quitas lo único que me hacía diferente. No, corrigió Elena con dulzura. Te muestro que no necesitas ser diferente para tener valor, que no tienes derecho a usar tu posición como un arma contra tus hermanos. Aquí todos somos iguales. Sofía lloraba sin disimulo. Mateo, herido pero sereno, asintió con las palabras de su madre. El silencio que siguió no era de guerra, pero tampoco de paz. Era el comienzo de un terreno nuevo, incierto y frágil. Álvaro se incorporó despacio, con la respiración pesada. Sus palabras salieron entrecortadas, como si le costara sostenerlas. Necesito pruebas, dijo con voz tensa. No voy a creer una historia así, solo porque tú lo digas. Elena asintió con serenidad. Las tendrás. He guardado cartas, fotografías, incluso el testimonio de tu abuelo antes de morir. No quería mostrártelo, pero lo haré, no para hacerte daño, sino porque mereces conocer toda la verdad. Álvaro guardó silencio. Tomó su teléfono, lo miró como si buscara una salida, y luego lo dejó otra vez sobre la mesa. Por primera vez en años, no tenía palabras con las que imponerse. Sofía rompió el silencio. Álvaro, lo que mamá dijo no cambia lo que siento por ti. Sigues siendo mi hermano. Sigues siendo parte de mí. Mateo añadió con voz grave. Y si de verdad eres tan fuerte como siempre dices, ahora es el momento de demostrarlo, no con soberbia sino con humildad. Álvaro los miró uno a uno y luego volvió la vista hacia su madre. En sus ojos había rabia, dolor e incredulidad, pero también algo nuevo, una grieta diminuta por donde se filtraba la duda. La comida había quedado olvidada. Nadie tenía hambre. El silencio pesaba, pero ya no era el mismo. La tarde cayó lentamente sobre la ciudad y las sombras se colaron por las ventanas del comedor. Elena sabía que el camino apenas comenzaba. Su confesión había roto el equilibrio, pero también había abierto una posibilidad de sanación. Después del almuerzo interrumpido, nadie quiso probar el postre. Sofía lavaba los platos en silencio. Mateo recogía las copas olvidadas y Álvaro permanecía sentado, con la mirada fija en un punto invisible de la pared. Elena seguía en su silla, con las manos entrelazadas, esperando a que las palabras terminaran de asentarse en el aire. «Mamá», dijo Sofía finalmente con voz suave, «¿de verdad guardaste esas cartas?» Elena asintió. Se levantó con calma y fue hasta el aparador. Sacó de un cajón una vieja caja metálica de galletas, con dibujos casi borrados por el tiempo. La colocó en el centro de la mesa, la abrió con cuidado y mostró su contenido. Sobres amarillentos, fotos en blanco y negro, y un pañuelo con una simple inicial bordada, la letra G. «Aquí está todo», dijo. «Gabriel me escribió antes de marcharse a otra ciudad. Nunca lo busqué después, pero sus palabras quedaron aquí. Tu abuelo también lo sabía. Antes de morir, me pidió que no escondiera más la verdad si el silencio algún día se volvía veneno. Y ese día ha llegado». Mateo tomó una de las cartas con manos temblorosas y la leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía observó una fotografía. Un joven de mirada serena sonreía con un aire tan familiar. Se parecía a Álvaro. El parecido era imposible de negar. Álvaro, sin embargo, no tocó nada. Su respiración era pesada, y sus manos apretaban los bordes de la mesa. «Así que todo este tiempo he vivido una mentira», murmuró entre dientes. Elena negó con suavidad. «No fue una mentira. Fuiste amado, cuidado, protegido. Ricardo supo la verdad y nunca te trató distinto. ¿Recuerdas cómo te llevaba al taller? Con qué paciencia te enseñaba a medir, a pulir, a construir. Lo hacía porque era su hijo, aunque la sangre dijera otra cosa». Álvaro golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas. «No quiero tu compasión, no quiero tus historias sentimentales. Lo único que sé es que ya no soy quien creía ser». Mateo se levantó bruscamente. «Basta, Álvaro. Nos has menospreciado durante años, tratándonos como si fuéramos inferiores. Y ahora que sabes que no eres intocable, gritas como un niño herido. Eres nuestro hermano, con sangre o sin ella, pero debes aprender a respetar». Sofía lloraba en silencio. «No quiero perderlos», susurró. «No quiero que esta familia se rompa». Elena se acercó a Álvaro y colocó una mano sobre su hombro. Él quiso apartarla, pero no lo hizo. «No eres menos por esta verdad», dijo ella. «Eres más, porque ahora puedes elegir cómo vivir, no con soberbia, sino con humildad, no con desprecio, sino con amor. La verdadera fuerza no está en la sangre, sino en lo que haces con tu vida». Las palabras flotaron en el aire, mitad súplica, mitad sentencia. Álvaro respiró hondo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras en muchos años. «No sé si puedo perdonarte», susurró. «No sé si podré aceptar esto». Elena asintió despacio. «No te pido perdón ahora. Solo te pido tiempo y respeto para esta familia». La tensión se aflojó un poco. Sofía se acercó a su hermano y lo abrazó con fuerza, aunque él permaneció rígido. Mateo dudó, pero finalmente también lo rodeó con los brazos. Durante unos segundos los tres se quedaron así, como cuando eran niños, antes de los secretos y el orgullo. Elena los observaba con los ojos húmedos. La herida estaba abierta, sí, pero ya no estaba oculta. Y las heridas expuestas a la luz, con el tiempo, pueden sanar. Las horas pasaron lentas. La familia permaneció reunida, hablando con pausas largas, respirando entre lágrimas y recuerdos. Nada quedó resuelto por completo. Quedaban heridas, preguntas, silencios. Pero el muro de la mentira había caído, y en sus ruinas empezaba a crecer un terreno nuevo. Álvaro se levantó finalmente. Su rostro estaba cansado. Miró a su madre y a sus hermanos. «Necesito tiempo», dijo simplemente. «Lo tendrás», respondió Elena con calma. Él salió de la casa y cerró la puerta tras de sí. Sofía volvió a llorar. Mateo suspiró impotente. Elena tomó la caja de cartas y la sostuvo en su regazo, como si guardara entre sus manos una llama frágil. La noche cayó sobre la ciudad. Afuera, todo seguía su ritmo, indiferente a la tormenta que acababa de sacudir a aquella familia. Pero dentro de la casa algo había cambiado para siempre. Después de décadas de silencio, la verdad por fin había salido a la luz. Y aunque doliera, aunque dejara cicatrices, esa verdad era también la única esperanza de volver, algún día, a ser una familia unida.